Ahorita voy a empezar. Aquí ya tenemos a Ani presencial, solo estábamos esperando que entrara alguien más porque Marilu, que es la que siempre entra tempranito, hoy se disculpó. Así es que ya Así es. Pero empiezo a... mire, yo creo que hay que empezar porque como siempre queda grabado, ¿verdad? Sí, pero un poquito por respeto a ustedes, esperarlas un ratito. Ya, bueno, si ya se pasa mucho tiempo, pues ya no se puede, ¿verdad? Pero un ratito sí, por deferencia a cada una de ustedes que anda ahí corriendo Tan linda, y gracias. que hace el esfuerzo de conectarse y de estar ahí pendiente de la clase. Pues estamos Ay, en el tema 7, en la sesión 7 del manual. Estamos viendo la inerrancia y la verdad bíblica y, y anteriormente, pues estábamos viendo las definiciones que decíamos hace 8 días que esas definiciones salen de Vaticano II de Dei Verbum, ¿se acuerdan? Y entonces vemos que decimos que en la Biblia no hay error y que en la Biblia hay una verdad. Y decíamos que muchas veces las personas al entrar a tener una lectura continuada en la Biblia, pues inmediatamente ve error, porque ve Génesis 1 y no distingue, como no está estudiando, no está formado, no distingue los géneros literarios, no distingue que han habido tradiciones orales que después se pusieron por escrito, y no distingue que Génesis 1 es un himno. Y entonces lo lee como una verdad de parte de Dios, que la creación fue en 7 días. Entonces, bueno, hemos explicado hace 8 días que uno exalta. Y entonces el Génesis 1 exalta el poder de creador de Dios y claramente la estructura es de una semana, pero no implica que Dios haya hecho cada cosa en un día. Aunque hagamos esfuerzos diciendo es que antes los días duraban 1000 años, no, no. Entonces ya distorsionamos todo el tema de revelación, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta, para ver que no hay error, tenemos que tomar en cuenta los géneros literarios y las tradiciones orales, para encontrar esa verdad que decimos que se encuentra en la Sagrada Escritura. Bueno, eso lo explicamos hace 8 días. Entonces también ya íbamos, porque vimos de que nosotros, además de tener la Sagrada Escritura, los católicos, tenemos Vaticano II, que son los documentos que se recopilan cuando se termina el concilio, y tenemos el Catecismo de la Iglesia. Entonces nosotros tenemos que saber cómo entrar a este material, y explicábamos lo de Vaticano II, ¿verdad? Que hay que ir a las constituciones, que son cuatro constituciones muy importantes que tienen que ver sobre la divina revelación, que es lo que estamos trabajando nosotros en la Sagrada Escritura, y ahí vamos encontrando otras, otras herramientas para comprender esa verdad. Aquí lo tenemos, antes de Vaticano II, eso lo explicamos hace 8 días, la Eucaristía era de una manera, el sacerdote estaba de espaldas al pueblo, viendo el retablo, todo, la misa era en latín, bueno, antes de Vaticano II. Y teníamos a los papas píos, ¿verdad? Pío IX, Pío XII, Pío XI, y entonces esa era la forma. Y había también una interpretación de la Biblia. Nosotros no teníamos acceso a la Biblia, los católicos. Entonces era más o menos la formación que daban los sacerdotes, que daban los obispos, que daban los religiosos, ¿verdad? Entonces, antes de Vaticano II, los libros sagrados y canónicos, todos e íntegramente todos, en todas sus partes, se dice en esta formación que teníamos, que todos son inspiración del Espíritu Santo. Y está tan lejos de la divina inspiración el admitir el error que pueda haber en la escritura. Entonces,
definitivamente por ser obra del Espíritu Santo, pues todo error es excluido, ¿verdad? Y entonces, definitivamente hay una gran verdad y el autor, como es Dios, pues no puede haber error. Y es que eso está bien, porque el mensaje no tiene error y es revelado y es inspirado. El problema es el vehículo en que se transmite ese mensaje, que primero fue en forma oral y cuando se puso por escrito se utilizaron formas literarias. Pero muchas veces cuando nosotros desconocemos la forma literaria, nos quedamos, por ejemplo, en que Génesis 1, su mensaje es que la creación fue en 7 días. No, ese no es el mensaje. El mensaje es que Dios es el creador de todo. Eso lo dice Génesis. Y pues eso forma parte de nuestra fe. Y como hablábamos al principio que nos acercamos a la escritura con una intuición de fe, de creer que hay alguien. Entonces ya ahí hay una revelación de Dios creador, de Dios Señor, de Dios origen de vida. Y bueno, el himno dice que al principio todo era agua, todo era oscuridad, y luego cuando pasamos a Génesis 2, resulta que ahí todo es seco, ahí no hay oído, ahí hay todo sequedad, no hay nada. Entonces ya con eso dice, bueno, y entonces no que no hay error, y aquí a las cosas uno dice una cosa, otro dice el otro, ¿cuál es la verdad? Dice la gente. Bueno, las dos cosas son la verdad, porque la otra también narra, pero ya no es un himno, es una narración, cómo fue Dios creando. Pero obviamente nadie vio eso. Entonces eso es una interpretación desde la fe, de imaginarnos cómo Dios crea, ¿verdad? Bueno, entonces, obviamente en la verdad no hay error. Entonces la Biblia va presentando esos pasajes que parecen a veces contradecir la inerrancia. O sea, se fijan, por ejemplo, lo decíamos hace 8 días, la aparición de la luz en la creación, pues está hasta el versículo 3. O sea, con el sol, o sea, porque nosotros sabemos que el sol es el que da la luz, ¿verdad? Pero, sin embargo, Génesis 1 empieza diciendo que al principio Dios crea la luz, pero hasta el versículo 3 crea el sol. Entonces, ¿qué clase de luz era? ¿Me entiende? Pero como cuando ya sabemos que es un himno, nosotros ya lo vamos entendiendo desde esa forma literaria que es un himno, que va exaltando. Entonces ya no nos quedamos como en esa parte como estancado, ¿verdad? ¿Qué dice Miriam? Hoy se nos atrasó. Y había mucho tráfico. Sí, igual, pero igual estaba carretera. Yo vine a las 8 menos algo, ¿verdad? Menos 5, menos porque... Y salí desde las 6, antes de las 6. Bueno, perdón aquí, pero le estamos dando la bienvenida a Miriam, que viene sofocada corriendo por mucho tráfico. Pero así había todo el tráfico, estaba así. Yo salí antes de las 6 y me tardé más de 2 horas para entrar aquí. Bueno. Vean, por ejemplo, en Job 26:11, dice que el cielo está apoyado sobre columnas. Bueno, claramente eso no es una verdad y eso no tiene que ver con por fuerza voy a creer y dónde están las columnas. No, ¿verdad? Esa es la forma literaria para decir que Dios sostiene la historia, el cosmos, que nada pasa sin que a Él se le salga de las manos. Pero utiliza esas maneras literarias. Por supuesto que si yo pues he estudiado un poquito, digo, esto es una gran mentira, pues. Bueno, pero es que tampoco acuérdense que el cielo no es pues no es una terracería, ¿verdad? Sino que es un espacio abierto, para empezar. Y ni siquiera es de ese color, ¿verdad? Sino que ese color la da las profundidades de los océanos y todo, porque es un vacío. En fin, ese tipo de mensaje, por decir así, no es el mensaje revelado ni el inspirado, sino que es el vehículo donde se está poniendo el mensaje. Entonces, debemos captar eso. Luego, por ejemplo, imagínense que en el Génesis 5 dice que Matusalén, pues vivió
casi 1000 años, 969 años, y está en Génesis 5:27. Eso es imposible, alguien que vaya a vivir. Entonces, la gente dice, no, es que antes la gente vivía más años. Pues por mucho que viviera más años, no podía tanto. Pero también los calendarios eran diferentes, la forma de medir los tiempos eran distintos. Acuérdense que tenían un calendario lunar en el 7, en la sesión 7. Entonces, quisiera saber si me he dado a entender con esto. Ani, aquí, que sí está claro. Sí, sí. Pues yo uno ya entiende más, ¿verdad? Como los sistemas se van. Uno dice, ¿cómo tendría que esté en este periodo del mundo? Y otras cosas que uno leía, pero Pues entonces veíamos que antes de Vaticano II, las personas, como no teníamos mucho acceso a la escritura, pues eso lo entendíamos que esa es una verdad de Dios. Incluso yo recuerdo que cuando fueron en el 69, que fue el Apolo 11 a la Luna, pues la gente decía, ay, no, esa es una gran ofensa a Dios. Decía, ¿cómo puede ser eso posible? Porque creíamos las cosas tal como ahí estaban escritas, sin reconocer tradiciones orales, sin reconocer géneros literarios. Pero Vaticano II, pues empezó a darnos cierta claridad de ese concilio. Y entonces habla de una verdad salvífica. O sea, la verdad no es una verdad científica, no es una verdad histórica, no es una verdad geográfica, no es una verdad literaria, no es una verdad antropológica, es una verdad. ¿Cuál es la verdad que yo debo buscar en la Biblia? Bueno, que Dios es amor, que ha creado todo, no porque lo necesito, no porque la necesite, sino porque quiere compartir su ser con nosotros, pero sí nos da la libertad para que libremente lo reconozcamos, lo conozcamos, lo amemos y lo sirvamos, y luego retornar a él. O sea, cuando uno dice, se fue al cielo, pues no se fue a ningún lado, ¿verdad? Porque el cielo no es ningún lugar, dice Juan Pablo II. Pero cuando nosotros entendemos que es regresar al Padre, eso es cuando nosotros muramos, regresamos al Padre. Es lo que le pasó a Jesús el jueves y el domingo. Hace 8 días decíamos, está celebrando la ascensión del Señor, el retorno de Jesús al Padre. ¿Y qué es lo que dice? Voy a prepararles un lugar para que ustedes también regresen al Padre. Pero también pone ahí una metáfora, ¿verdad? En la casa del Padre el Padre no tiene casa. Eso es, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo el vehículo con el que se está transmitiendo el mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación es que salvarnos es que retornemos al Padre. Porque parece que aquí nos llama la atención muchas cosas y nos distraemos y nos olvidamos que estamos aquí gracias al Padre que nos ama y que nos dio la oportunidad de vivir para poderlo conocer, amar y disfrutar de toda su creación. Pero luego tenemos que retornar a Él, no nos vamos a quedar aquí eternamente. Entonces, Vaticano II nos da la verdad que encontramos en la Escritura, es verdad salvífica. O sea, no es una verdad histórica. No quiere decir que entonces Dios hizo el mundo o el cosmos en 7 días, eso sería historia, ¿verdad? Sino que es salvífica. Dios lo hizo todo, lo creó todo, nos creó a nosotros para que disfrutemos de todo lo que ha hecho, pero también de Él principalmente. Y luego retornemos. Entonces, ahí no hay error. Porque luego cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento dice, tanto amó Dios al mundo que para salvarnos se hace humano en la persona de Jesús. Para que nosotros ya más como con contacto visual, auditivo, y lo podamos entender, ajá, así es Dios, como es Jesús es Dios.
Es como una catequesis audiovisual, oyendo y viendo a Jesús. Nosotros ya tenemos un acercamiento al Padre, ¿verdad? Entonces ya por eso va a decir Jesús, yo soy el camino para regresar al Padre. Yo soy la verdad para que conozcan al Padre. Yo soy la vida que regresa al Padre, y la vida con el Padre pues no se extingue nunca, sino que continúa en toda la eternidad. El Padre. O sea que el cielo es el Padre. Pues uno cuando dicen por comprar antes conocido, como para que uno diga, hay un lugarcito para él, una cosa se lo toma. Bueno, entonces, y para precisar esa verdad salvífica, el Espíritu Santo no inspiró los libros sagrados solo para evitar que hubieran errores, ¿verdad? Sino sobre todo para que estos libros, lo que está en la Biblia, junto a la tradición, que sería Vaticano, los documentos de Vaticano y el catecismo, nos enseñaran con firmeza, con fidelidad y sin error la verdad que necesitamos para salvarnos. ¿Sí, Cata? Entonces tenemos eso, ¿verdad? La escritura, la tradición, ¿verdad? La tradición y esa tradición en nuestro momento actual es los documentos del Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia. Por eso dijimos que los necesitábamos, ¿verdad? Cualquier tema que yo quiera saber, yo puedo ir directamente al catecismo, y el catecismo me va a llevar también a Vaticano II, me va a decir, esto también lo puede encontrar en tal lado, y Vaticano II me va a decir, esto lo va a encontrar usted en la Biblia. Entonces nos va enseñando el caminito. ¿Cómo vamos hasta aquí? Y entendiendo más o menos, a veces que uno no comprende, y uno lee como todas las personas. Así es. Hasta uno explica, ya no es así, dice, no, donde nos están enseñando es así, uno lo explica. Bueno, y por eso también tienen el material, ¿verdad? Que les sirve de apoyo para que ustedes vayan apoyándose, pero ese es material de apoyo, porque están las diapositivas, están el material, pero las sesiones que están aquí explicadas, pues después les dan una lectura que ayuda a comprender el tema, y también la autoevaluación para ver si nosotros lo entendemos. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando se da Dei Verbum pues ya pertenece a una constitución apostólica sobre Dei Verbum, divina revelación. Eso ya pertenece a Vaticano II. Ya no es una cita de la Biblia, sino de los documentos del concilio, de la tradición y el magisterio de la Iglesia. Y entonces ahí nos habla de la verdad, ¿verdad?, que Dios hizo consignar en los libros. O sea, es una verdad salvífica para que regresemos. Es una herramienta para regresar al Padre. Esa es la cosa. Entonces dice, al igual que la palabra sustancial de Dios se hizo semejante a los hombres, en la persona de Jesús, ¿verdad? Es igual que todos nosotros, Jesús, ¿verdad? La palabra de Dios se hizo carne, ¿verdad? Y es igual que nosotros, excepto en el pecado. Pero se hizo pecado. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo pecado? Porque absorbió todos los pecados de la humanidad, se los tragó, no los cargó aquí en la espalda, sino se los tragó como que se hubiera tragado todo el COVID del mundo. ¿Qué hace? Aunque él no tuviera COVID, pero se traga todo el COVID del mundo, se vuelve COVID, ¿verdad? Entonces lo mismo pasó, él no tenía pecado, era lo único diferente que tenía con nosotros, pero por amor a nosotros se vuelve pecado, porque asume todo el pecado, por eso tiene todo el proceso humano de sufrimiento y de muerte, ¿verdad? Pero por eso la respuesta de Dios es, lo resucitó, no lo dejó en el pecado, ni lo dejó en la muerte, ni lo dejó en el sepulcro, sino la respuesta de Dios es, bien hecho, te saco del sepulcro, ¿verdad? Pero llevó todo el proceso de dolor y de sufrimiento porque Él lo asumió, ¿verdad?
Y así la palabra de Dios expresada en forma humana, en lenguaje humano, se ha hecho en todo semejante al lenguaje humano. Dios mismo quiso comunicarse con nosotros a través de seres humanos, ¿verdad? Y entonces, estos seres humanos pues tendrán sus limitaciones, su cultura, su idioma, sus tradiciones, pero van transmitiendo la experiencia que han tenido de ese Dios que se manifiesta a ellos en la forma. Y eso fue cuando fue tradición oral, cuando se hablaba, el mensaje se transmitía oralmente, pero cuando se puso por escrito, pues utilizó formas literales. Y aquí Dios se hace semejante también a nuestro lenguaje, porque lo que quiere es que le entendamos, lo que quiere es que le demos, que Él darse a conocer y que nosotros lo conozcamos. Entonces tampoco tiene que ser tan difícil, ¿verdad? Entonces aquí ven ustedes cómo va ese proceso, primero el manuscrito, ¿verdad? Escrito con toda dificultad, porque acuérdense que no empezó por la escritura, sino que empieza, digamos, por la forma hablada y después, hasta con el tiempo, pues van descubriendo que en una hojita, en una planta, en un papiro, luego en un cuero de animal, luego con las tintas, pues ya van dejando los signos para que la gente vaya conociendo esa experiencia, pero lo va haciendo desde sus capacidades humanas. Y entonces, y Dios respeta esa libertad del escritor, que se llama geógrafo o se llama escriba, ¿verdad? Que es el que está escribiendo qué, lo oral que se transmitió en un primer momento. Y entonces va presentando su revelación, que dijimos que es darse a conocer, revelar, ¿se acuerdan? Poco a poquito algo que está velado es algo que está oculto. Y entonces empieza el revelado, pero no va de una vez, sino que paulatinamente, pasito a pasito, va dando a conocerse. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde Moisés lo quiere ver y él solo le muestra la espalda, ¿verdad? Voy a pasar por ti, pero solo vas a ver una parte. También nosotros hemos visto parte de su gloria en la persona de Jesús, ¿verdad? Entonces vamos viendo que esa revelación de todo el cosmos, de la historia, de la humanidad, pues se va contando de formas diversas, pero por la forma como que por el vehículo que va a utilizar ese, o por el ropaje que va a tener el mensaje. O sea que una forma literaria puede entenderse como un ropaje que tiene el mensaje, como un vehículo que lleva el mensaje, como las muchas maneras que tenemos de contar un mismo hecho, lo podemos contar de una diversidad de formas. Oralmente, pues es fácil porque utilizamos el lenguaje corporal, muchas cosas. Pero ya cuando se pone por escrito, pues el problema ya viene un poquito más complicado, porque no solo es cómo lo escribí, sino cómo lo lee la otra parte. Yo puedo haber escrito algo amablemente, según yo, pero si la otra persona lo lee a la carrera y de una manera, ay, ves, lo interpreta diferente. Entonces, por eso hoy dicen cuando mandan los chats en el teléfono, dice, hay que poner una carita. Porque yo le puedo decir a usted, ay, estás loca, pero si ya le pongo una carita de risa, ay, es un chiste. Pero si ya le pongo o no le pongo carita y esta me está insultando, ¿o qué? Entonces, sí, entonces, vean entonces las caritas, los emojis ahora pues ayudan a las emociones. Es una manera, ¿verdad? De decir, y entonces, porque a veces uno dice, pues yo le puse solo tal, sí, pero es que no le puso carita. Hay que poner carita en los mensajes. Una cosa no pesada, pero con una carita alegre. Sí. Entonces, la verdad que nos comunica no es científica, no es histórica, no es literatura, no es historia, no es ciencia, no es tampoco lenguaje, idioma. Por ejemplo, la Torre de Babel. Mucha gente dice, ahí nacieron todos los idiomas.
No, ese no es un mensaje histórico. Lo que dice ahí es que queríamos hacernos desde nuestra propia soberbia un gran monumento para que la humanidad entera nos recordara. Pero lo que pasó ahí, como iba en mi propio ego, cuando van todos los egos de las personas, al final no se comunican. Y entonces el domingo vamos a ver Pentecostés, cuando el ego se aparta y lo que está es el amor de Dios, aunque hablemos de distintos idiomas, porque ahí va a estar la lista de toda la gente que hablaba distintos idiomas. Todos entendían el lenguaje de él. Porque usted, es lo que volvemos a decir, usted está sonriendo, está platicando y la gente, aunque usted hable en otro idioma, pues dice, pues no está peleando, ¿verdad? No sé qué me está diciendo, pero ya usted hasta la abraza o algo, porque le está dando una apertura con la sonrisa, usted no entiende lo que está diciendo. Entonces, vean ustedes que Pentecostés va a ser la contraposición de Babel. Exactamente. Le hablan de todos los idiomas, todos entienden. Todos entienden en Pentecostés y en el otro, todos hablaban un idioma y nadie se entiende. ¿Por qué? Porque lo que iba como algo primero era el ego, mi soberbia. Y entonces yo voy haciendo así codazos a los que vienen, porque yo quiero pues que se me reconozca más a mí que a los demás, ¿verdad? Esa idea de Juan el Bautista, debo disminuir yo para que él crezca, ¿verdad? Como que eso nos cuesta. Bueno, entonces la verdad queda claro ahí. ¿Cómo vamos allá? Allá. No, Marilú, no estoy. ¿Cómo estamos por allá? Bueno, vean entonces que los escritores hablan con la visión normal de su época. O sea, si nosotros hoy tenemos una experiencia de Dios personal, lo vamos a utilizar desde nuestra propia lenguaje, cultura, costumbres de nuestra época. Por eso hay afirmaciones que nuestro desarrollo científico, o sea, lo que la ciencia nos va a ir informando, pues está más desarrollado que lo que está en la Biblia, ¿verdad? Pero es importante distinguir cómo vemos nosotros las cosas hoy y cómo las veían hace tiempo. No es que la gente de antes fuera ignorante o tonta, simplemente vivían en su contexto. Acuérdense, no había luz, solo eso cambia una realidad. Solo el hecho de no haber luz eléctrica. Y antes de la luz eléctrica, pues habían, si ustedes quieren, candelas, lo que ustedes quieran. Pero antes de eso, ni eso, porque hubo una época en que no habían descubierto el fuego. Entonces, cada quien miraba las cosas desde su perspectiva y desde su realidad de la época que estaban viviendo. ¿Se fijan? Entonces, es importante distinguir eso. Cómo se ven las cosas y cómo se veían hace tiempo. El Monseñor Barron cuenta que cuando, pues es una historia pequeña, ¿verdad? Que dice que cuando en Estados Unidos, la primera casa donde se encendió la luz eléctrica, ¿verdad? Dice que, pues, que la dueña de la casa, dice que pues tenía su casa limpia y ordenada y todo muy bonito y ella lo miraba todo muy bien. Pero lo extraño, dice que en el primer momento que hubo luz eléctrica, dice que lo que hizo la dueña de la casa fue empezar a limpiar. lo que no miraba en el día, pues con la luz eléctrica quedó más evidenciado. Entonces vio que había manchones, que había polvo, y entonces dice que lo primero que fue a hacer fue agarrar un trapo y ponerse a limpiar, para que ustedes vean, pues, cómo cambia una realidad. Entonces la Biblia no nos enseña cómo es el cielo. Pues ni siquiera el cielo, ya dijimos, ¿verdad? Que el cielo es el Padre, porque tampoco es cómo se va, porque cómo se va al cielo, pues en avión, ¿verdad? O cómo se va al cielo ahora, porque eso no lo podían decir en aquel tiempo que no habían aviones, pero ahora les digo yo, ¿cómo se va al cielo? Pues en avión o en un cohete y podemos llegar hasta la luna. Pero eso antes ellos no tenían ni siquiera eso.
avión o de un... Entonces, también vean que lo que vamos viendo, también nosotros cambiar un poquito el lenguaje. Realmente no vamos al cielo, el cielo no es un lugar. Ay, sí, pero ahí dice que es el cielo. Bueno, acuérdense, tenemos que entender la forma como se entendía. Y antes la gente entendía pues que Dios estaba en esta parte superior y nosotros aquí en esta parte inferior. Y era ya como una especie de reinado, ¿verdad? Y por eso dice que Jesús sobre el cielo y está sentado ay, pero imagínense usted sentado ahí en la eternidad entera a la derecha del Padre. Obviamente no es esa lo que es el mensaje, ¿verdad? Poner a Jesús ahí sentado eternamente. Yo me imaginaba así, cuando uno es colgante, y yo sentado y sus piecitos en la tierra. Ay, y decía, ¿cómo se sostenía uno? Pero uno se lo imagina así al Señor. Pues está bien, pero sentado, sí, no. En cambio, en cambio nosotros hoy, a partir de Vaticano, tenemos una diversidad de comprensión, porque ya entendemos que se va al Padre, pero también se queda con nosotros, nada que sentado, o sea, aquí hay mucho que hacer, sigue trabajando, dice mi Padre nunca descansa, trabajaría y noche. Entonces nosotros tenemos que ir configurando lo que estamos aprendiendo incluso con el lenguaje. Entonces, cierto que en las oraciones y todo está el tema de ir al cielo y el cielo y el cielo, pero ya Juan Pablo II dijo, ni el cielo, ni el infierno, ni el purgatorio son lugares, sino son estados. ¿Verdad? Entonces hay que comprender cómo lo entendían antes y ya Vaticano II nos va dando un poquito de luz para irlo entendiendo hoy. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo se va al cielo? Pues ya ven que tampoco sería esta la respuesta adecuada o la pregunta adecuada, porque ya vemos que nos podría dar hasta un niño de parvulitos, pero ¿cómo va al cielo? Ya le va a contestar. Pues yo he ido muchas veces porque me subo a un avión, ¿verdad? Entonces no hay problema. Entonces, tenemos que ir cambiando nuestro lenguaje. Entonces el cielo es el Padre, es regresar al Padre. San Agustín lo dice de otra manera, dice por ejemplo, hemos salido de él, hemos salido del Padre y nuestro ser está inquieto hasta que volvamos. Claro, ¿verdad? Es el retorno. Entonces, ¿hay limitaciones humanas? Claro que hay limitaciones humanas. ¿Qué limitaciones? Pues la cultura, el idioma, las costumbres, la forma de interpretar. Incluso en el idioma, hay palabras que hay en un idioma y no son las mismas en otro idioma. Incluso, si ustedes se dan cuenta, hablando de Guatemala, las personas de Oriente tienen una manera de hablar que no es igual a las de Occidente, ¿verdad? Tienen otras palabras. Yo recuerdo que cuando conocí a una persona de Oriente, ella utilizaba la palabra vigiar. Para mí, sí. Es que ¿qué está vigiando? Me decía. Yo decía vigiando, yo no entendía esa palabra. Y era que estoy viendo, ¿verdad? Pero era como, ¿de qué? ¿Por qué vigiar? Por vigilancia. Está vigilando. ¿Qué me está vigiando? Decía. ¿Qué está diciendo? Decía yo. No estoy haciendo nada, le decía yo, pero estoy hablando de hace muchos años, ¿verdad? Y era otras personas que utilizan el inglés y dicen, ¿qué está guachando? Guachando. ¿Se comprende? Entonces se usan modalismos, ¿verdad? Modalidades del idioma. Hoy eso está más común que otra cosa. Hoy hay muchas modalidades. Entonces, pero en la Biblia tenemos esos ejemplos. Por ejemplo, el Levítico dice que la liebre rumia. Y los que rumian son las vacas, ¿verdad? La rumiada es un proceso que tiene las vacas y los toros que tienen 4 estómagos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que comen, lo tragan, lo vuelven a arrancar,
Pero el tema es que la escritura hay que enseñarla. Esa es la enseñanza, ¿verdad? O sea, y no es que está diciendo una verdad o para que nosotros sea verdad. Ah, es que antes las liebres eran igual que las vacas y rumiaban. O nosotros nos tenemos que volver vacas para rumiar. No. Es decir, nosotros somos como las liebres que andamos ahí por todos lados, que viendo aquí, que viendo allá, que rapidito. Es como una metáfora, ¿verdad? Pero si nosotros no entendemos eso, le vamos a dar una interpretación al texto que el texto no ese es el mensaje, ¿verdad? Vamos a decir, es que antes así eran las liebres. No, pero entonces dice aquí, no, la Biblia no nos está dando zoología, o sea, cómo eran los animales antes, ni tampoco nos está diciendo que las personas vivían 1000 años. Uno no está dando un curso de biología, ni de zoología, ni de historia, ni de literatura, aunque tenga que entender qué género literario está. Y eso necesito entenderlo para entender el mensaje. Y a pesar de eso cuesta entenderlo a los géneros literarios en la Biblia, ¿verdad? Porque, como te dice, hay que leer la introducción para todo el mundo tener una idea cómo, qué género está. Pero sobre todo, si yo me doy cuenta de que esto que está diciendo aquí, ¿cómo voy a entenderlo casi? Por ejemplo, eso que el cielo tiene 4 grandes columnas que lo está sosteniendo. Esto no puede ser. Es mi propio sentido común, ¿me entiende? ¿Dónde pueden estar? Yo recuerdo una vez, no sé si ustedes recuerdan ese cuento de que cuando hay un arco iris precioso, así, el gran arco, que hay una olla de monedas de oro, ¿verdad? Y que por eso sale y va al otro lado donde está. Entonces, como ir a buscar el tesoro. Yo recuerdo que hace un tiempo yo estaba como por las montañas de Costa Rica y vi de dónde salía porque eso no lo ve uno, eso no, uno ve el arco arriba, pero por ejemplo yo veía entre las montañas dónde estaba saliendo. Miren que lo recuerdo con mucha alegría porque se me vino la imagen de la olla. Y yo digo, atrás de esa casa debe de haber una gran olla, dije yo, y todos empezaron a reír, y entonces, no es que yo pensara eso, ¿verdad? Yo sabía que no era eso, pero se me vino esa idea, porque la casita era una casa de campo, ¿verdad? Entonces yo me imaginé atrás una gran olla, así, hasta dorada y todo, o sea que sí, llena de monedas. Y digo yo, qué error se me hubiera bajado del carro a buscar eso, ¿verdad? Pensando que eso era una verdad. Sin embargo, la imagen se me vino, fue precioso. Imaginé que en el otro lado, ¿dónde estará el final? Obviamente solo miraba a un lado, ¿verdad? Pero fíjense, hasta ahí puede haber una equivocación. ¿Ese era el principio o era el final? A saber, ¿verdad? Pero era uno de los orígenes, ya sea el final o el principio. Pero todo eso nosotros lo tenemos que, son limitaciones, ¿verdad? Porque yo puedo decir era el principio, pero también era el final. Pero es que eso está en nuestro lenguaje. Por ejemplo, nosotros decimos, el sol sale, pero el sol no sale. El sol está ahí, siempre está en el mismo lugar, ni sale ni se ocultan. Es la Tierra en sus movimientos que hace que de pronto miremos al sol, pero el sol está fijo en un lugar, es la Tierra, y sin embargo nosotros no decimos, la Tierra va ahorita, porque no sentimos que la Tierra se mueva, y sin embargo se mueve, dijo Galileo, ¿verdad? Porque nosotros no sentimos, nos dicen a nosotros, es que la Tierra se mueve, entonces solo cuando hay temblores, ¿verdad? O terremotos, entonces sí nos asustamos porque sentimos los movimientos. Pero lo que se mueve es el sol. Lo que se mueve es el sol.
Y nosotros vemos que el sol es el que va caminando, decimos, ¿verdad? Sí. O las nubes van caminando, decimos, las nubes caminan, dicen. Sí, así. Ok, esas son limitaciones y están en la escritura. Entonces tenemos que entender que ese no es el mensaje, porque eso tampoco es verdad. Ahora, por supuesto que cuando estamos hablando, y por ejemplo, esta semana mi hijo preguntó, ¿a qué hora sale el sol? Preguntó él. Y yo dije, en este pedacito de cielo sale como a las 11 de la mañana, dije yo. Y entonces me dijo, ¿y qué? Todo el día está oscuro. No, pero está nublado. O sea, no ha salido el sol, pero ya salió, mamá. Entonces, vean ustedes el lenguaje. Y dice uno, no es el lenguaje adecuado. Bueno, luego Levíticos habla de los insectos alados que tienen 4 patas. El autor es un teólogo, no es un especialista en bichitos, ¿verdad? No es un biólogo. Pero tenemos que captar esas cosas y darnos cuenta de qué se trata. Bueno, ¿cómo vamos? Porque ya están entrando las otras personas del otro curso. No ha comenzado. Aquí, ahorita sí, Quitita es del otro, ¿qué hora es? Es que ellas están a las 9:10. Y ahorita ya pasaron 2 minutos de las 9. ¿Alguna duda, pregunta aquí? Bueno, entonces nos quedamos nuevamente en la sesión 2, la inerrancia de los escritos, y aquí vamos por la parte 3, donde dice principios fundantes de la Biblia. Acuérdense que el principio es teológico, ¿verdad? No, y aunque hay temas literarios, históricos, pero la verdad es salvífica, ¿verdad? Y aquí les da las diferentes formas de verdad. Pero hemos ilustrado esto. Aún hoy seguimos diciendo que el sol sale o el sol se pone, lo cual no es cierto, ¿verdad? Ya dijimos ahí. Entonces nos quedamos aquí en la parte 3. Principios fundantes, ¿sí? Que está en la página 61. Así es que muchísimas gracias por la asistencia. Me salgo para dejar entrar a los otros. Feliz fin de semana. Gracias.